Estamos culminando este año 2025 y entre los acontecimientos nefastos ocurridos durante sus días, hay uno que a mí especialmente me conmueve y entristece, pero a la vez me espanta y me indigna. Sí, todo eso a la vez. Y aunque por allí no falten quienes por hipocresía, conveniencia o falta de sensibilidad prefieran no acordarse o que yo no mencione lo que voy a decir a continuación, yo considero que no debemos olvidarlo jamás, porque hacerlo sería minimizar un acto abominable, execrable y vergonzoso que mancha nuestra sociedad y que debemos cuidar que no se repita. Me refiero al caso conocido como los niños de las Malvinas, aquellos niños que fueron víctimas de un puñado de cobardes y asesinos militares de la base aérea de Taura, quienes los torturaron, asesinaron y quemaron sus jóvenes cuerpos y que ahora, enhorabuena, han sido plenamente identificados, apresados, juzgados y condenados a 34 años de prisión, años que aún son pocos ante el grado de perversidad de estos sujetos pseudohumanos que mancharon el uniforme y la institución a la que representaban bajo juramento de defender a nuestra patria y a sus ciudadanos. Pero si es condenable el crimen horrendo perpetrado por militares contra niños y adolescentes, también lo es la actitud de ciertos ciudadanos que tienen la conciencia cauterizada y se dedicaron a criminalizar a las víctimas, diciendo que se trataba de delincuentes en un cruento acto de cobardía por el hecho de que se trataba de afroecuatorianos que moraban en una zona suburbana de Guayaquil. El caso de los niños de las Malvinas es un caso profundamente doloroso que marcó un hito en la historia de los derechos humanos en el Ecuador. La estrategia de criminalizar a las víctimas no solo es una bajeza moral, sino que tiene implicaciones legales severas, especialmente cuando es orquestada por agentes del Estado. Pero hay algo que no se ha dicho, y es que adicionalmente al cruel asesinato de los niños y adolescentes, en estos crímenes se configuran otros delitos cometidos ya no por los militares asesinos, sino por personas de la sociedad civil, delitos que en el Código Orgánico Integral Penal se establecen como concurso ideal de infracciones, entre los que está la calumnia y el delito de odio. ¿Por qué es viable el concurso ideal aquí? Porque la calumnia protege el bien jurídico del honor, mientras que el delito de odio protege la dignidad humana y el derecho a la igualdad y no discriminación. Al haber una ofensa a bienes jurídicos distintos en una sola acción discursiva, el concurso ideal es técnicamente procedente. Según el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal, se aplicaría la pena de la infracción más grave. En este caso, el delito de odio es sustancialmente más grave que la calumnia, pues la calumnia establece de 6 meses a 2 años de prisión, mientras que el delito de odio establece de 1 a 3 años si no hay lesiones, o hasta 26 años si el odio es el móvil que lleva a la muerte, aunque aquí hablamos de quienes criminalizaron post-mortem. Este caso es un ejemplo de cómo el Estado utiliza la criminalización de la pobreza para despojar a la víctima, en este caso de las víctimas, de su estatus de sujetos de derechos. Al decir eran delincuentes, los funcionarios buscan que la sociedad sienta que no hubo una pérdida real, sino una limpieza. Esto refuerza el tipo penal de odio, pues el mensaje enviado es sus vidas valen menos por su lugar de origen. Por lo dicho, debe ser analizada con el rigor jurídico y la profundidad humanista que el caso amerita, teniendo en cuenta el concepto de aporofobia y el concurso ideal de infracciones que sin dudas se debe aplicar en el presente caso, pues aquí hay, por un lado, una primera muerte de las víctimas perpetrada por los militares y una segunda muerte cometida por ciertos ciudadanos con la criminalización de la pobreza y delitos de odio debidamente tipificados en el COIP. Debemos entender que la justicia no se agota con la sentencia condenatoria contra quienes ejecutan un crimen. La verdadera justicia debe alcanzar también a quienes desde la comodidad de un micrófono
o la autoridad de un escritorio, intentan asesinar la dignidad de las víctimas después de que sus cuerpos han sido destruidos. El caso de los niños de la zona marginal de Guayaquil, conocida como las Malvinas, víctimas de tortura y asesinato en la base aérea de Taura, no solo tiene que ver con el uso de armas de dotación militar como fusiles y otras, sino de las palabras que también se convierten en armas usadas con la perversa estrategia de criminalizar a las víctimas. Pues en aquel entonces escuchamos voces de funcionarios y ciudadanos comunes que con una ligereza aterradora tildaron a esos niños de delincuentes, no buscando la verdad, sino la impunidad. Desde el derecho penal, esto no es solo una falta ética, es una conducta que encaja en tipicidades que el Código Orgánico Integral Penal sanciona con claridad. Muchos han limitado este análisis a la calumnia, artículo 182, por la falsa imputación de delitos. Sin embargo, mi tesis va más allá. Yo creo que estamos frente a un delito de odio tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal. Pues cuando se estigmatiza a niños y adolescentes por su procedencia marginal y su etnia, estamos ante un acto de violencia moral basado en el desprecio a su condición socioeconómica. Es lo que la filosofía denomina aporofobia, el miedo y el rechazo al pobre. Al decir eran delincuentes por el solo hecho de ser pobres, se les despoja de su humanidad, reduciéndolos a lo que Giorgio Agamben llamaba nuda vida, seres cuya eliminación se pretende justificar socialmente. Jurídicamente, esto configura un concurso ideal de infracciones de conformidad con el artículo 20 del COIP, como ya lo dije antes. Una sola acción discursiva que vulnera dos bienes jurídicos distintos. El honor mediante la calumnia, la dignidad humana y la igualdad mediante el odio y la discriminación. No podemos permitir que el Estado o la sociedad utilicen el prejuicio como escudo para la barbarie. La ley no solo protege la vida física, sino la integridad moral. Criminalizar a niños y adolescentes muertos por su origen social es prolongar la tortura hacia su familia y hacia el tejido mismo de nuestra democracia. Es lamentable que los gremios de abogados hayan guardado un insolente silencio ante esta barbaridad, e incluso algunos colegas vergonzosamente se integraron al perverso discurso de estigmatización contra las víctimas. Estos profesionales del derecho, desgraciadamente, nunca han entendido que como abogados, nuestra misión no es solo litigar expedientes, sino defender la verdad frente al estigma. No lo han entendido simplemente porque se convirtieron hace mucho tiempo en sicarios del derecho y lo único que les interesa es el dinero. Que el recuerdo de Taura nos sirva para entender que la palabra también puede ser un arma y que el silencio ante la difamación nos hace cómplices. La pobreza no es un antecedente penal y la marginalidad no es una excusa para la tortura. Es hora de que la justicia ecuatoriana reconozca que el odio institucionalizado es un delito que no debe quedar en el olvido. Pero hay más. No debemos olvidar que el presidente de la República, Daniel Noboa, en reiteradas ocasiones de forma pública ha manifestado su intención de que los policías y militares puedan ingresar a los hogares sin orden judicial y ante cualquier acción fuera de la ley ha dado su promesa de indultarlos, es decir, de perdonarlos. Pero esto no solo ha quedado en el discurso presidencial, sino que lo ha incluido en normas jurídicas de leyes que fueron publicadas en el registro oficial, es decir, que están vigentes. Y que si no lo están en estos momentos es porque la Corte Constitucional las ha frenado por medio de medidas cautelares interpuestas en acciones de inconstitucionalidad que aún están sin resolver. Debo añadir que si bien la justicia penal sanciona la conducta contra el Estado y la sociedad, es la justicia civil la que busca restaurar el equilibrio roto en la vida de los afectados. La opinión pública no es un ente abstracto exento de responsabilidad, es un conjunto de voluntades que al amplificar discursos de odio o calumnias se convierte en un agente de daño. Aunque la población lo ignore, y muchos abogados también,
La responsabilidad civil extracontractual está contemplada en el derecho civil ecuatoriano. Quien causa un daño a otro está obligado a repararlo. El artículo 2214 establece la obligación de indemnizar a quien ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro. Por su parte, el artículo 2232 del Código Civil establece lo que se conoce como daño moral. Este es el núcleo de la responsabilidad de los ciudadanos insensatos. El daño moral incluye el sufrimiento psicológico, la afectación a la reputación y la honra. Los ciudadanos que sin pruebas respaldaron la tesis de que los niños eran delincuentes lesionaron el patrimonio moral de las familias. No se requiere que el ciudadano sea un funcionario público para ser sujeto de una demanda por daño moral. Basta con que su expresión pública haya contribuido a la estigmatización y al dolor de los deudos para que estos tengan el derecho a pedir el rastreo de opiniones en las redes sociales y las vertidas por la prensa, para perseguir judicialmente a los infractores del caso. El rol de la opinión pública no es una metáfora, pues se convierte en un verdadero tribunal de la infamia. Desde la psicología social y la filosofía, este fenómeno se entiende como la validación social del crimen. Cuando la ciudadanía se suma al coro de la criminalización, genera un entorno donde el sistema de justicia se siente presionado y autorizado para ser negligente. Cuando un ciudadano comparte una calumnia en redes sociales o en foros públicos, no solo emite una opinión, al producir un efecto multiplicador, está participando en un linchamiento simbólico. En su obra La banalidad del mal de Hannah Arendt, deja en claro la insensatez de los ciudadanos comunes que justifican la tortura bajo la premisa de algo habrán hecho o eran delincuentes, lo cual permite que la barbarie se normalice. No nos equivoquemos pensando que todos quienes pertenecen a una institución armada, o en este caso a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, tienen responsabilidad en este caso, ni la responsabilidad recae en el escritorio de un burócrata. Existe una responsabilidad civil y ética que descansa sobre los hombros de cada ciudadano, que con insensatez se convirtió en caja de resonancia de la mentira. La opinión pública no es un tribunal impune. En el Ecuador, nuestro Código Civil, en su artículo 2214 y subsiguientes, deja en claro que quien causa un daño está obligado a repararlo, y no hay daño más profundo que el daño moral infligido a una madre que, además de perder a su hijo por la tortura, debe escuchar a sus vecinos o a desconocidos en los medios tildar a su hijo de criminal. Aquellos ciudadanos que respaldaron activamente la teoría de la delincuencia de los niños de Taura, sin más pruebas que su propio prejuicio, son civilmente responsables. La libertad de expresión no es una licencia para la difamación. Cuando la opinión se usa para validar la violación de derechos humanos, deja de ser un derecho y se convierte en un cuasi delito civil. La opinión pública tiene un rol fundamental en la construcción de la verdad histórica. Cuando la sociedad elige creer la mentira para no enfrentar la realidad de la marginalidad, se vuelve cómplice del agresor. Por eso, la reparación integral en este caso debe incluir no solo disculpas públicas del Estado, sino un reproche social hacia la ligereza con la que se juzgó a las víctimas desde las calles y las salas de estar. En la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, el daño moral se presume en casos de violaciones graves a los derechos humanos donde se ha afectado la honra del fallecido, y la reparación no es solo dinero, es rectificación pública. Termino diciendo que un ciudadano civilmente responsable podría ser condenado a pagar una inserción en un diario nacional retractándose de sus palabras. Y esto sería lo más suave. He dicho.